Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro del curso del concepto de dignidad según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el encuentro de hoy vamos a estar escuchando al doctor Nicolás Laferrière, abogado de la UBA, doctor en Ciencias Jurídicas por la UCA, director de Investigaciones Jurídicas Aplicadas e investigador responsable del proyecto PICTO, que dio origen a este curso, y a la doctora Elga Lel, investigadora del CONICET de la Universidad Nacional con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de La Pampa y miembro del grupo responsable del grupo PICTO. Ellos nos van a hablar de el concepto de dignidad, los usos, y también de aspectos metodológicos, el análisis de jurisprudencia en torno a un concepto, las problemáticas, los aportes y el diseño de la ficha del relevamiento. La modalidad de estos encuentros será entonces una exposición de aproximadamente 50 minutos, luego de la cual se admitirán una serie de preguntas, las cuales ustedes me pueden remitir por chat directamente a mí, y luego haremos un breve corte y se hará un segundo encuentro más o menos con la misma modalidad. Si estás de acuerdo, Nicolás, te cedo la palabra para que comiences con tu exposición. Muchas gracias, Florencia. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar compartiendo este segundo encuentro de nuestro curso. Hoy vamos a hacer una presentación más general diríamos, panorámica de algunos resultados del proyecto de investigación que hemos llevado en los últimos 2 años. Comenzamos, recordamos nosotros, en mayo de 2019, si bien había llevado todo esto un proceso previo, como siempre ocurre con los proyectos de investigación, en el mismo diseño del trabajo y de la descripción técnica del proyecto ya implicó una investigación en sí misma. Formalmente comenzamos en mayo de 2019. Vamos entonces a dividirnos con la profesora Elga Lel esta exposición y vamos a estar también abiertos a sus intervenciones. Vale decir que, como todo resultado de investigación, lo que uno expone son resultados que de alguna manera están abiertos al diálogo, ¿tá? Es decir, son conclusiones a las que hemos llegado, pero que también a partir de lo que ustedes nos puedan ir iluminando o comentando, también se van a enriquecer y podemos ajustar, porque ciertamente es una tarea muy vasta la que nos propusimos y por lo tanto somos conscientes de la modestia de lo que aquí vamos a presentar. Es decir, sabemos que hicimos un trabajo con ciencia, mucho trabajo hubo detrás, realmente es el momento de agradecer a todo el equipo colaborador, pero también vale decir que somos conscientes de, bueno, de que puede haber alcances limitados en algunos resultados. Sin embargo, hay robustez en algunos datos y en esos puntos nos haremos fuertes en nuestra exposición con las aclaraciones entonces metodológicas que correspondan. Así que, sin más, paso a compartir lo que hemos preparado con la profesora Elga Lel. Estoy desplegando mi pantalla. Bueno, la primera parte de esta exposición se va a centrar en 2 aspectos. Una recapitulación muy breve, no se preocupen, no vamos a hacer un repaso aburrido de textos normativos que todo el mundo conoce o que todo el mundo puede buscar de por sí, simplemente una recapitulación bastante somera, panorámica, de la presencia del término dignidad en instrumentos, tratando de señalar algunas particularidades que arroja esta presencia. Y en segundo lugar, yo voy a hacer referencia a algunos usos tal como han sido propuestos por los doctrinarios, por los juristas. Después ingresaremos ya directamente a los aspectos metodológicos de nuestra investigación, partiendo de los usos tal como los definimos en el equipo de trabajo. Entrando a la dignidad de instrumento de derechos humanos, es muy bien conocido por todos que la Carta de las Naciones Unidas en 1945
puso en el centro el tema de la dignidad, y fue esto después firmemente recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estas expresiones que tenemos acá, la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, en el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y las naciones grandes y pequeñas, van a después a ser reiteradas en distintos instrumentos, como vamos a ver ahora. Lo mismo el preámbulo, esta frase: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, va a ser repetida en numerosos tratados posteriores. El artículo 1, tan conocido: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, encuentra su fundamento en la Declaración Americana de Derechos del Hombre, que había sido anterior a esta Declaración Universal, como ustedes saben, y que estaba en su preámbulo, después veremos. Completando el panorama de la Declaración Universal, la dignidad aparece vinculada con los derechos económicos, sociales y culturales, algo que después vamos a ver que se conecta con el pacto correspondiente del año 66. También con la remuneración, una remuneración equitativa y satisfactoria le asegure una existencia conforme a la dignidad humana. Este tema del trabajador y la dignidad, que es muy habitual en leyes de contrato de trabajo, al menos en Argentina, lo encontramos en el 23 de la Declaración Universal, lo vamos a ver también en el artículo 7 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Declaración Americana, en el artículo 14, y en el protocolo adicional a la Convención Americana, en los artículos 6 y 7, el protocolo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, podemos ver una línea de presencia, dignidad y trabajo en este punto. Respecto al Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos, la dignidad aparece recordando la frase de la Declaración Universal, encontrando esta figura que también se repite en el otro pacto que se celebra en la misma fecha, que es que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, y el tema de las personas privadas de la libertad en el artículo 10. Este tema de personas privadas en la libertad después va a ser eje de bastante análisis en nuestro curso. Florencia Ratti y Carla Furingo han detenido el análisis del tema de dignidad y personas privadas de la libertad. Es un tema que aparece en la Convención Americana en el artículo 5, que aparece incluso en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 37, y que también se vincula en la Convención de Derechos del Niño con los niños que han infringido leyes penales, la mención a la dignidad. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, volvemos a ver repetidas las dos frases que vienen de la Declaración Universal: la libertad, la justicia y la paz, y la otra mención, que nos quedó ahí con un signo de exclamación y nos olvidamos de poner la comilla, la otra frase que también comparte con los derechos económicos, sociales y culturales. Aparece el tema de la remuneración aquí, que ya habíamos visto, y aparece el tema de la educación. La educación y dignidad va a estar presente en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, hablando de la disciplina escolar, y también en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, vinculando la educación del niño en función del valor de la dignidad. También en la Declaración Americana de Derechos del Hombre está este tema de la educación y la dignidad, y en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, o los DESC, en el artículo 13. Me olvidé de señalar que en la Declaración Universal, voy un poquito hacia atrás, en el artículo 22, cuando habla de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales, aparece la dignidad asociada al libre desarrollo de la personalidad. Dejemos anotada esa cuestión, porque después vamos a ver cómo esto tiene un contenido muy cercano a lo que hoy ya podríamos decir en siglo XXI, o sea, en declaraciones del siglo XXI y en jurisprudencia del siglo XXI, es dignidad y autonomía. Pero, bueno, encontramos acá en el artículo 22 una cierta relación con libre desarrollo de la personalidad, aunque sin usar el término autonomía.
En la Convención contra la Discriminación de la Mujer encontramos incorporado el tema de la discriminación y la dignidad, obviamente contra la mujer, en el preámbulo, y después referencias a los otros tratados. En la Convención contra la Tortura, el tema de la dignidad, esto después va a ser motivo de mucho tratamiento también en la Corte Interamericana, la tortura y su vinculación, conexión con la dignidad, y sobre todo en personas privadas de la libertad. Y respecto a... Acá en 2006 aparece lo que podríamos llamar la primera convención del siglo XXI, y hay muchas menciones, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está mal puesto el título allí, es sobre los derechos de las personas con discapacidad, y aparece fuerte tanto la idea de dignidad y valor inherente, fíjense en el preámbulo, como dignidad y autonomía. Esto está clarísimamente en el principio del artículo 3, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, aspecto fundamental de esta convención. Fíjense en el artículo 16, dignidad y autonomía de la persona, un entorno favorable, derecho a un entorno favorable. Aparece en el tema de la educación, como habíamos visto también para los niños, y en el tema del 25, atención en salud para dignidad, autonomía y necesidad. Es decir, acá ya vemos específicamente dignidad y autonomía en la Convención de Personas con Discapacidad. Entrando en el ámbito interamericano, para no hacerlo demasiado largo, y ya adelanté muchas cosas, quisiera resaltar esta frase del preámbulo, la tercera que ustedes tienen aquí, que enfatiza que si los derechos exaltan la libertad, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Hay ahí una idea de dignidad y deberes, que es una dimensión muy interesante que habla de un valor objetivo, sustantivo de la dignidad que supera al de la propia autonomía. Bueno, aparece el tema de la educación que ya lo había adelantado, aparece el tema del trabajo que lo había adelantado, y aparece la propiedad privada. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la persona, ¿no? Este concepto después no vemos en los otros tratados, no vemos esta conexión entre dignidad y propiedad privada, pero sí en la Declaración Americana, que al menos en Argentina tiene rango constitucional. Específicamente en la Convención Americana, que fue el eje de nuestra investigación, estamos con la dignidad en el artículo 5 sobre integridad personal. En el mismo inciso dedicado a torturas aparece personas privadas de la libertad y el trato debido a la dignidad inherente, ¿no? En el artículo 6 sobre trabajos forzosos que no deben afectar la dignidad ni la capacidad intelectual del recluido, nuevamente personas privadas de la libertad. Y finalmente el artículo 11, acá está Juliana Buso, que ha hecho una investigación sobre este artículo en el marco de nuestro proyecto, que tiene que ver con el respeto a la honra y el reconocimiento de su dignidad. Vemos acá una expresión genérica de reconocimiento de la dignidad, si bien asociada a la honra, pero en el inciso 2 ya entramos en vida privada. Esto ha dado lugar a un buen desarrollo en la jurisprudencia de la Corte, a bastante desarrollo, vinculando ya dignidad con autonomía a partir de la idea de privacidad. Es decir, podemos ver aquí una conexión por la ubicación, porque la Convención Americana, en su trabajo Juliana lo señala muy bien, no ubicó el término de reconocimiento de la dignidad en el preámbulo o en el artículo 1, por ejemplo, donde está la definición de persona, persona es todo ser humano. Lo ubicó en el 11, como si fuera un derecho más. Y entonces acá nos podemos preguntar si aparece la idea de dignidad como derecho, por la manera en que está formulado este artículo 11. Continuando con el panorama americano, podemos ver la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, tema que indudablemente aparece en la jurisprudencia de la Corte vinculando dignidad y desaparición forzada de personas, también incluso con la idea de retorno digno, en algunos casos vinculado con los familiares y una serie de situaciones conexas. Y en el protocolo adicional yo ya fui adelantando la mayoría de las conexiones. Ya adelanté que estaba vinculado con el trabajo. Aparece el tema de la seguridad social acá, hablando de la vejez, una vida digna y decorosa, la seguridad social, y hablando de la educación y una mención genérica a los
económicos, sociales y culturales y los civiles y políticos como intrínsecamente relacionados con la base común de la dignidad. Este paneo nos resulta relevante hacerlo porque estamos pensando después en cómo es usada la dignidad por la doctrina, y del juego, podríamos decir, que hicimos de la doctrina más la forma en que los tratados los trabajaron, surgió un poco lo que metodológicamente se va a exponer luego como nuestra matriz de análisis de la jurisprudencia de la Corte. Recordamos, nuestro objeto de estudio fue la jurisprudencia de la Corte, pero evidentemente teníamos que partir de estos elementos. Entonces vamos al segundo de los elementos, que es la parte doctrinaria del asunto. Bien, siguiendo, bueno, no sé si está acá entre el público, la semana pasada estaba entre nosotros, así que reconocimiento a la querida amiga y jurista Ilva Hoyos Castañeda, que ha publicado un libro enormemente relevante sobre dignidad y derechos humanos. Ilva Hoyos señala como 3 posibles modos de hablar de la dignidad. Dice, bueno, hay una dignidad que es funcional, que tiene que ver con el merecimiento en función de una posición que se ocupa, un papel, un rol. Una dignidad referida a la autonomía, que tiene una raíz kantiana, que adopta una perspectiva moral, que coincide con la libertad del hombre. Gabriel Maino ya profundizó en esto, es decir, nosotros no negamos que existe una dimensión moral de la dignidad, lo que pasa es que no es la única, ni se puede identificar solo con esa dimensión, ni puede desprenderse del valor sustantivo, que es la tercera, que podríamos decir la dignidad ontológica, la dignidad referida al ser, y es una excelencia en el ser. En definitiva, ¿qué es una dignidad? Es hablar de una excelencia en el ser. Por eso decimos que hay una... dignidad es un nombre que se aplica a la persona. Marian Glendon, obviamente también jurista americana, profesora de enorme trayectoria en materia de derechos humanos internacional, ha hecho muchos estudios sobre la importancia del concepto de dignidad en la Declaración Universal, y ella enfatiza este tema del inherente. O sea, cuando todos estos tratados que hemos visto dicen dignidad inherente, está queriendo enfatizar que es una dignidad reconocida, no concedida. O sea, estamos en el fondo cercanos a una noción, podríamos decir, iusnaturalista de concepción de dignidad. Es decir, hay una cierta participación en el ser al decir la inherencia. Este es otro tema que después va a aparecer en algunos autores que van a enfatizar las posibilidades de uso de la dignidad. Justiner y Carmi, que tiene esta autora, Justiner tiene otro trabajo posterior también sobre la jurisprudencia específicamente, pero en relación a las constituciones van a indicar 3 usos que a nosotros nos sirvió un poco después para uno de las digamos, formas de clasificar. Un uso simbólico declarativo de la dignidad en las constituciones, una guía para implementar derechos, lo vemos claramente en la cuestión de la remuneración digna, es decir, cómo hay que interpretar, y una guía para la limitación, la dignidad como un límite. Este uso limitador de la dignidad lo vimos la semana pasada cuando Gabriel Maino exponía sobre el caso del problema que se planteó en Francia con el lanzamiento de personas enanas que llegó hasta los tribunales y que tuvo que ver con la discusión de si podía la dignidad como valor sustantivo compartido de una comunidad limitar la autonomía del individuo. Malvestiti, una investigadora que trabaja sobre todo la historia del término dignidad, habla de 3 significados: como valor, como principio y como derecho. Nosotros esta diferencia entre como valor y principio en general la hemos tendido a unificar. Vamos a ver después en las conclusiones que vamos a presentar con la profesora Elga Lel. Rao dice, bueno, la dignidad como valor inherente, como valores sustantivos de una comunidad o como reconocimiento y respeto de la pluralidad individual, ¿no? Es decir, nuevamente siempre aparece hay una cierta tensión en el concepto de dignidad entre individuo y comunidad, ¿no? Es decir, el individuo que de alguna manera a través de su autonomía realiza su personalidad, y la comunidad que tiene valor, que tiene una idea de dignidad que puede llegar a operar como límite a la noción individual.
Barroso va a señalar la dignidad como valor fundamental, como principio constitucional, como fuente de derechos y obligaciones y como criterio de interpretación. Estos ustedes ven que son maneras de mirar la forma en que es usada la dignidad y nos habla de la pluralidad de significados. Esto fue parte de una dificultad que nos encontramos en nuestra investigación cuando tratábamos de sistematizar, y entonces veíamos esta pluralidad de significados, autores muy agudos en su análisis de estas situaciones, y bueno, nosotros procuramos hacer después nuestra propia síntesis. Y la dignidad inherente, que es una cualidad o valor que pertenece a todo ser humano, sin admitir diferencias, va a decir Lucy Michael, o la dignidad no inherente, como algo adquirido, variable. Podría ser la dignidad que viene por un cargo o por una función, como dos nociones que esta autora pone en contrapeso. McCrudden probablemente sea el autor más influyente de todos. En su trabajo del 2008 es citado ampliamente y en todo artículo que uno encuentra, libro posterior a 2008, de hecho McCrudden después dirige en Cambridge o en Oxford, Cambridge, un libro colectivo enormemente importante sobre la dignidad humana, Understanding Human Dignity. McCrudden hace un estudio realmente enormemente a fondo y podríamos hablar muchísimo, pero simplemente hemos rescatado dos ideas centrales. Él dice que hay como un contenido mínimo que surge en las sentencias, él, según su opinión, que es que todo ser humano posee un valor intrínseco por el solo hecho de ser humano, como una noción de dignidad referida a ese valor inherente, intrínseco, un valor intrínseco debe ser reconocido y respetado por otros, y que por lo tanto, si hay formas de trato que son inconsistentes, o sea, que, mejor dicho, y que permite determinar cuando un trato no respeta ese valor intrínseco, y que es una exigencia que el Estado, reconocer el valor requiere que el Estado existe para el bien del ser humano y no a la inversa, es decir, que la dignidad se presenta como un límite frente al Estado y como el Estado puesto al servicio de la dignidad y no a la inversa. En sus conclusiones, McCrudden es muy positivo, o sea, señala que, digamos, tratando de rescatar la confusión y todas las críticas que rodean al término dignidad, dice que, bueno, que el término dignidad le ha permitido a los tribunales ayudar a justificar cómo resuelven problemas graves como cuando hay que hacer balance de derechos, cómo determinar la aplicación local de un derecho cuando existe un nivel universal y la generación de nuevos derechos, la cuestión de los derechos implícitos. Es decir, McCrudden ubica aquí tres grandes usos de la dignidad ampliando derechos, en el fondo, que también tiene que ver con lo que después vamos a ver, la dignidad aplicándose a nivel local y la dignidad en el balance de derechos. Y bueno, ya para terminar mi parte, Meltzer, Henry, va a trabajar usos de la dignidad en la Corte Suprema de Estados Unidos, va a decir que la dignidad la Corte la usa como estatus institucional, como la igualdad como dignidad, la libertad como dignidad, bueno, la idea de igualdad como evitar trato discriminatorio, lo vimos en los tratados, la libertad, la integridad personal más vinculada a estos temas de torturas y como virtud colectiva, vinculado, por ejemplo, al caso del lanzamiento de enanos o, por ejemplo, en Alemania, la prohibición del juego de pistolas láser, porque implicaba una afectación de la dignidad objetiva. Y finalmente, la dignidad como valor, la dignidad como derecho, es una de las contribuciones. Aaron Barak ha sido uno de los que más ha estudiado la dignidad como derecho, si bien hay otros, después lo vamos a escuchar cuando le toque exponer a Julián Abuso en este curso, pero indudablemente ha sido una de sus contribuciones. Bueno, Elga, te paso entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos y a todas. Como comentaba Nicolás, a partir de este trabajo de lectura y relevamiento bibliográfico, nuestra intención fue construir categorías de análisis para acercarnos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y desde ahí tratar de analizar cuáles son los usos que este tribunal le da al concepto. La gran problemática que tuvimos fue justamente que, como podrán ver, la bibliografía es muy extensa y realmente presenta una pluralidad
bastante variada de posibles significados del concepto de dignidad. Y en ese sentido, para poder acercarnos a nuestro objeto, construimos una propuesta de sistematización que tiene 4 categorías que a su vez se distribuyen en subcategorías. Obviamente podríamos encontrar muchísimas más, o podrían ser totalmente distintas, digamos. La sistematización siempre obedece a un criterio, digamos, que es serio, es fundado, lo hemos elaborado con el mayor rigor posible, pero por supuesto siempre se pueden destacar otras características. Esta sistematización que les voy a presentar a continuación, la pueden encontrar, o pueden encontrar el desarrollo y las características que las acompañan, en uno de los textos que circuló la semana pasada como bibliografía de este curso. Dicho esto, digamos, porque no quiero detenerme en las características propias de cada categoría y subcategoría, sino que nos vamos a abocar efectivamente a qué ha pasado con la Corte en relación con estas categorías y subcategorías. Bien, la primera categoría o el primer gran uso que encontramos, o desde el cual nos vamos a acercar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es la dignidad en función del sujeto o de un elemento impersonal. Es decir, ¿a quién se le atribuye la categoría de digno, digna o de dignidad? Y entonces vamos a encontrar 3 subcategorías, bueno, que ya han aparecido en toda esta bibliografía. La primera como un estatus institucional, que tiene que ver con la caracterización de una institución o de un cargo, y que entonces no es intrínseca al ser humano que lo ejerce, sino que cualquier persona que esté revestida por el cargo tiene esa dignidad, pero que es funcional, es decir, por la función que está ocupando. La segunda subcategoría es la de dignidad como nota de las personas humanas, que ahora vamos a ver que es justamente una de las que más aparece, y que tiene, digamos, claramente una raigambre en todos estos tratados y documentos internacionales que ha presentado el doctor Nicolás Laferrière. Y la tercera subcategoría en relación con el sujeto tiene que ver no ya ni con un estatus institucional, ni con las personas humanas, sino con la atribución del carácter de digno o digna a otros elementos. Y ahí vamos a ver que aparecen algunas características que en nuestro relevamiento fue apareciendo, digamos. Nosotros hicimos esta lectura y antes de elaborar una ficha para acercarnos a la jurisprudencia, hicimos un poco un testeo. Y ahí encontramos con que, por ejemplo, se habla del retorno digno o la dignidad de las víctimas cuando, digamos, están presuntamente fallecidas, o incluso de víctimas que ya se ha confirmado su fallecimiento. Y entonces nos costaba mucho encuadrarlo en estas otras 2 categorías anteriores. Y de ahí es que surge esta tercera subcategoría. La segunda, o el segundo gran uso, pasamos a la filmina, es la dignidad en función digamos, de la ponderación de derechos. Esto un poco estaba basado en esta idea que presentaban Schuster y Carmi, y que tiene que ver con, bueno, cuando aparece la caracterización de digno o digna de algo, ¿para qué se lo trae a colación? ¿Para ampliar un derecho o para limitarlo? Bien, esta categoría, vamos a ver que, si bien hicimos el relevamiento, arrojó, obviamente, un uso claramente ampliatorio de derechos, pero no ha sido tan rica en cuanto a la limitación. El tercer uso, si pasamos a la filmina, es la dignidad en función de la concepción del individuo. Esto nos ha resultado muy útil y es una categoría que cuando la pensamos a priori tenía que ver justamente con desde dónde surge esta noción de dignidad, ¿no? Recién Nicolás Laferrière comentaba que tenemos
alguna idea moral, pero de raigambre kantiana, pero muchas otras veces de valor sustantivo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo construir categorías que revelen esta multiplicidad de usos que no tiene que ver con el contenido necesariamente de la dignidad en sí, sino de cómo se caracteriza al individuo sobre el cual se predica la dignidad? Y allí encontramos tres subcategorías, o al menos postulamos estas tres subcategorías. La primera, pensando a la dignidad como igualdad formal en libertad, o dicho en una sola palabra, como autonomía. Esto es la posibilidad de reconocer que la dignidad equivale a que los individuos sean seres racionales y con la posibilidad de plantear sus planes de vida. Es decir, de proyectar su vida conforme a sus propios objetivos. La segunda subcategoría es la dignidad como valor sustantivo, pensándola ya como, no solamente como la posibilidad de planear un propio plan de vida, sino en realidad de que este plan de vida responda a ciertos fines y ciertos valores intrínsecos de la persona humana. Y la tercera subcategoría que planteamos es la aparición de la dignidad como un concepto o un fundamento no explícito. Es decir, que no se lo vincula necesariamente ni claramente con la autonomía, ni tampoco se explicita esta idea de valor sustantivo como podría tener, por ejemplo, los ejemplos que se trajeron a colación hace unos minutos, la prohibición del lanzamiento de enanos o digamos, la prohibición de las pistolas láser. Bien, y finalmente el cuarto uso que relevamos o que proponemos es el rol que tiene la dignidad en la jurisprudencia, o cómo el tribunal esgrime la dignidad. En primer lugar, si la dignidad aparece como fundamento de derechos, es decir, si es utilizado justamente para tratar de explicar que estos derechos no son necesariamente positivos, es decir, no se originan en los documentos internacionales, en las normativas nacionales, sino que tienen una raigambre más amplia y que se fundamentan en la dignidad propia de las personas, o bien si la dignidad aparece como derecho. Y esto justamente Nicolás lo enunciaba sobre el final, lo vamos a ver mucho cuando Juliana Busso explique cómo aparece en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 11. Y vamos a ver que la Corte utiliza la expresión dignidad como derecho. Y es muy distinto a plantearla como fundamento, es decir, que le da origen a los demás, a decir que la dignidad es un derecho. Y finalmente, ya vemos que la dignidad no necesariamente siempre es un fundamento, o no necesariamente como derecho, sino que a veces es el calificativo de un derecho. Bien, a partir de estas cuatro categorías y sus respectivas subcategorías, es que comenzamos a hacer el análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, a continuación, para poder comenzar a explicarles cuáles son nuestros hallazgos y nuestras conclusiones, queremos poder explicarles qué fue lo que hicimos para llegar a esas conclusiones. Entonces, desde que relevamos y propusimos estas categorías, hasta que analizamos o trajimos algunas conclusiones, realizamos una tarea de fichado. Digamos. Construimos una ficha compartida por todo el equipo y se completó esta ficha por cada documento relevado. El corpus que estudiamos consistió en la totalidad de los casos contenciosos, que son 372 documentos, y la totalidad de las opiniones consultivas, que son 25, de la Corte Interamericana, en el periodo 1982, cuando se inicia la actividad, en realidad primero consultiva de la Corte, hasta el 2018, que es la fecha en la cual iniciamos el relevamiento, digamos,
y por lo tanto cerramos el corpus. Para completar esta ficha, lo que hicimos fue analizar cuáles eran los fallos, podemos ser los documentos, que mencionaban la dignidad o no. Y para pensar la mención de la dignidad, lo planteamos no solamente como la palabra dignidad, sino con otras relacionadas, como digno, digna, indigno, indigna, dignificante, es decir, las derivadas de la raíz de dign. Y desde ahí empezamos a hacer el análisis. Otra cosa importante para tener en cuenta respecto de este fichado, antes de seguir con lo metodológico, es que todo este trabajo lo hicimos con la idea o el objetivo de elaborar una base de datos que a su vez nutriera una aplicación que vamos a presentar en unos minutos. Y esta aplicación nos permite hacer un juego, digamos, de todos estos criterios y sentidos que les hemos estado mencionando. Agradecemos especialmente a Ramiro Antonio Escudero Jiménez, que fue nuestro programador, es abogado y programador, que nos ha ayudado muchísimo en el armado de esta base, y bueno, que en unos minutos les estaremos mostrando, y que esta base a su vez nos ha permitido ver gráficamente gran parte de esta labor de fichado que hicimos. Pasamos la filmina. Bien, volviendo a la cuestión del fichaje y la cuestión metodológica, cuando relevamos la información, bueno, tomamos los datos centrales para identificar cada documento, tomando, por supuesto, la carátula, una letra que identifica C si es caso contencioso, o C si es opinión consultiva, tal como lo propone la Corte, y el número que los identifica, también como lo propone la Corte. Hicimos una breve descripción de los hechos del caso, el tema principal que originó la responsabilidad internacional del Estado, y un listado de temas secundarios. En esto nos inspiramos en una obra, como les comentaban la semana pasada, que fue trabajada, es una obra colectiva, dirigida por Alfonso Santiago y por Lucía Veloquio, en la cual nos permitió no solo sistematizar etapas, sino también tomar algunos criterios para identificar los temas tratados. Fichamos también cuáles son los artículos violados, ahora vamos a hablar de eso, y en particular, si existían menciones sobre los artículos de la Convención Americana que explícitamente mencionan la dignidad. Otra aclaración es que para fichar si se menciona o no a la dignidad en estos documentos, tomamos como criterio que la mención tenía que ser explícita y directa en el discurso de la Corte. Es decir, tomamos como que no se mencionó la dignidad si la dignidad, lo digno, lo indigno, aparece en el discurso de las partes o de la Comisión Interamericana, o, por ejemplo, cuando se citan textuales artículos de algún tratado internacional. Entonces, únicamente relevamos las menciones explícitas y directas de la Corte. Y luego ese fichado lo fuimos volcando en las categorías y subcategorías que les mencioné anteriormente. Para hacer ese fichado, a su vez, luego nos basamos, por un lado, en el fichado del fallo, como un documento entero, para incluirlo en algunas categorías, pero en otras ocasiones, a medida que avancemos les vamos a explicar cuáles, no lo tomamos como el fallo global, sino en función de la frase explícita, que denominamos fórmulas, y esta frase explícita o fórmula lo vincula con algún uso especial de la dignidad. No se preocupen que en breve vamos a retomar este tema. Pero bien, esto es para transparentar un poco a partir de dónde, o de dónde partimos nosotros para exponer nuestras
nuestras conclusiones y lo que les queremos comentar a continuación. Nicolás, no sé si quieres presentar ahora brevemente la base. ¿O querés que hagamos una pausa para ver si hay preguntas? Creo que estamos claros. Ha sido una exposición intensa. No sé si hay alguna pregunta, Florencia. Bueno, hasta ahora no he recibido preguntas, pero estoy segura de que luego de que presentes la base, eso los alentará a que hagan muchas preguntas. Así que si están de acuerdo ustedes que son los oradores, podemos hacer un receso de 5 minutos y después retomar con la base. ¿Estás de acuerdo, Nicolás? Por mi parte sí, Helga. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces si les parece, retomamos 18:50, 55. Bueno, 18:50, retomamos. Les quería decir que he dejado en el chat el link en el que deben registrar su asistencia a este encuentro. Por favor, no se olviden de hacerlo. Y bueno, nos vemos entonces 18:50 para continuar con la exposición y la presentación de la base, y los aliento a que nos vayan dejando preguntas que tengan sobre el tema de la exposición. Muchas gracias. Bueno, haciendo honor a la palabra de 18:50, y cuando vos dispongas, Nicolás. Bueno, gracias Florencia, gracias a los que nos están escribiendo, y allí dejo, Florencia, el link para registrar la asistencia hoy. Bueno, les voy a compartir, vamos a mostrarles cómo es la aplicación. Voy a compartir toda mi pantalla ahora. Esperen un segundo. Bueno, voy a ir... Minimizo. Bueno, nosotros descargamos de un archivo zip. Justamente en estos momentos me acabo de contestar un mail, el repositorio de la UCA ya nos está habilitando para que esto en breve pueda ser descargado por cualquiera que quiera, que consiste en una aplicación que está disponible en un lenguaje Python, que es una aplicación ejecutable. Este archivo está programado especialmente y conecta con una base de datos que está en un lenguaje SQLite, que es un SQL un poco más liviano. De la combinación de la aplicación Python con la aplicación de la base de datos, surge lo que ahora les voy a comentar. Es decir, que hay una aplicación que es como un módulo que nos permite acceder, y una base de datos que es como si fuera una planilla Excel, pero que tiene una modalidad distinta, que es SQL, que tiene mayores funcionalidades. Todo esto fue desarrollado por el abogado Ramiro Escudero Jiménez, tal como les hemos explicado recién. Bueno, esta es la aplicación, como ustedes ven. Aquí vamos a encontrar la utilidad que se llama base de datos, una explicación sobre lo que es esta aplicación, todos estos son botones, y acá están todos los fallos que les contamos, es decir, los 372 fallos. Cada fallo tiene su carátula, su fecha, los hechos tal fueron elaborados por nosotros en el fichaje, el tema principal, el tema secundario. Hemos seguido la obra de Alfonso Santiago y Lucía Bellocchio, en la que participó Gisela Ferrari, a la que hicimos referencia la vez pasada. El tipo de sentencia, si es fondo, reparaciones y costas. El tema secundario, los artículos que estaban interpretados, los artículos violados, si estaba o no invocado los artículos referidos específicamente a la dignidad, esto después lo vamos a ver. Si hay o no menciones a la dignidad, si hay o no disidencia relevante, ¿qué dice la residencia? Si hay o no, por ejemplo, acá hay una disidencia del juez Cantado Trindade que se mete en temas de dignidad, cuál es el precio, uno puede subir y verla, uno puede copiar, apretando el botón derecho, uno puede copiar el campo, copiar la cita, copiar el texto que está seleccionado, todo así, y lo copia y lo traslada. Las sentencias citadas, y acá vienen ya, dignidad en función del sujeto, dignidad en contorno a la concepción del individuo,
y dignidad según el rol. Todo esto donde dice no aplica es porque no hay menciones a la dignidad. Si hay mención a la dignidad, sí va a analizarse si hay o no alguna situación que se puede clasificar o no. Los párrafos destacados, si cita o no otras sentencias vinculadas con la dignidad, la fórmula literal usada, acá están todas las fórmulas que hemos encontrado, hay fórmulas que son muy características, la etiqueta, es decir, que el escenario fáctico, la fórmula abreviada, que es una manera de sistematizar las fórmulas. Todos estos son los campos que hemos organizado con muchísimo trabajo de mucha gente, todo el grupo colaborador fichando sentencias, corrigiendo y revisando. ¿Cómo funciona la base? Bueno, uno de pronto dice, bueno, quiero ver solo las sentencias. Entonces yo hago clic acá y acá tengo solo sentencias, yo no tengo las órdenes consultivas. O quiero ver solo las órdenes consultivas y tengo las órdenes consultivas. Puedo buscar por número, vamos a poner, con este botón se puede siempre restablecer, el botón de restablecer permite ir a 0, todo. Puedo buscar, por ejemplo, C257, que es Artavia Murillo, y puedo ver Artavia Murillo. Puedo volver a restablecer, volver a 0. Puedo buscar por texto en la carátula. Este coso de acá arriba me está... El del Zoom me está molestando. La carátula, puedo buscar, por ejemplo, Artavia, y me sale Artavia, Hacienda Verde, Hacienda Brasil Verde, que es un fallo también famoso, puedo buscarlo, puedo por año mínimo, año máximo, temas secundarios, bueno, estos son de campos. Y después hay opciones prefijadas, que fueron en función de nuestra investigación, lógicamente. Probablemente acá haya muchísimos investigadores que dirán, uy, me interesa por la tortura, me interesa por los derechos a la salud. Bueno, obviamente que podrá también usarla. Acá está cómo citarnos, ¿está? Es decir, cómo citar a la base, ahí pueden apretar el botón y aprendimos a citar en APA, que las bases de datos se pueden citar también en APA. Y acá está metodología y uso, donde explicamos lo metodológico de la base. ¿Se ve el campo de pop-up? No, ¿sí? Perfecto. Bien. Bien, entonces, acá podemos ver por tipo de sentencia, solo las de fondo, solo las de excepciones preliminares, o todas. Si acá esto es muy importante, si hay o no menciones a la dignidad, entonces acá están todas las que tienen menciones a la dignidad, o no tienen menciones a la dignidad. En torno a la concepción, dignidad como autonomía, vemos estas sentencias, dignidad como valor sustantivo, tal como explicaba recién la profesora Violel, o no se puede clasificar estas. Después, según su rol, y acá aparece, puede ser, acá selección, ¿se ve la ventanita? Sí. Puedo deseleccionar todo y vamos a ver, bueno, la dignidad como principio, la mencionamos como fundamento, nosotros como fundamento principio, entonces acá son todos los casos que nosotros consideramos que son dignidad como principio, vinculado con las fórmulas, este uso, ¿tá? Es decir, o como calificación de un derecho, vida digna, por ejemplo, el primero es Niños de la Calle, en el año 1999, es la primera vez que aparece la idea de vida digna. Si vamos acá, vamos a encontrar entonces en el derecho a la vida, una fórmula que fue famosa después, cuyo goce, sino a también el derecho a que no se le impide el acceso a las condiciones que le garanticen la existencia digna. ¿Tá? Es la primera vez que aparece esa idea. Eso según su rol. Vuelvo a todo. Y relaciona al sujeto como nota de las personas humanas, retorno digno, vida digna, existencia digna. Después, si cita o no fallos de la Corte, si existe o no residencia. Acá tenemos para seleccionar los temas secundarios. Acá tenemos para seleccionar los países. Acá tenemos para seleccionar las fórmulas utilizadas por la Corte y las etiquetas, que son los escenarios. Y finalmente, gráficos y tablas. Los gráficos permiten hacer, por ejemplo, vamos a seleccionar las sentencias donde hay menciones a la dignidad. Entonces, permitamos un gráfico, cantidad de sentencias, evolución. Entonces yo aprieto generar
y me sale, acá ven ustedes la evolución, que ahora lo vamos a ver, de la cantidad de sentencias que mencionan a la dignidad, de documentos, perdón, que mencionan a la dignidad a lo largo del tiempo. Tenemos un pico en el año 2012, con 15 menciones, y después va, esto se puede ponerle un título, menciones a la dignidad, entonces yo le pongo el título y ya se lo aplica, bueno, y así pueden estar jugando un buen rato y haciendo sus investigaciones. Se puede grabar, acá con esto lo graban como gráfico y con el título que ha grabado y lo importan a su trabajo de investigación. Siempre citando la base, ¿tá? No se olviden de citar la base, honestidad, integridad académica, ¿tá? Bueno, los gráficos que le hemos pedido al programador, esto fue una opción que hicimos metodológica, la verdad que podría haber mucho más. Obviamente que a muchos gráficos se pueden elaborar. Acá hicimos dignidad en torno a la concepción, hicimos otros gráficos según el rol, gráfico de torta, según el país, por casos por el país, Perú, Guatemala, de acuerdo al país, y así distintos gráficos. Ustedes van a poder después usar. Si cuando la comienzan a usar descubren errores, problemas, les ocurren ideas, no duden en escribirnos, porque esto es, como les dije al principio, un trabajo muy grande que para nosotros es toda una, digamos, experiencia nueva, no teníamos experiencia en desarrollo de una base de datos y por lo tanto está sujeta a todos los comentarios, mejoras, como todo lo que ocurre con este tipo de investigaciones. Y las tablas, para no extenderme mucho, no sé si, Elga, ¿querés comentar algo de todo esto que estamos viendo? No, por ahora está bien. Creo que en unos minutos vamos a poder ver bien realmente cuál es el uso de esto. Pero dentro de lo que vos comentabas, no solamente estas funciones con los distintos botones, sino que a su vez cada botón se puede ir complementando con otros. Entonces, bueno, por ejemplo, menciona la dignidad sí, dignidad en torno a la concepción del individuo con algún tema secundario en particular. Entonces, se puede refinar la búsqueda con tantos criterios como cada uno desee. Tal cual, sí, está muy bien lo que decís y eso permite además que las tablas que ahora vamos a ver se usen mejor, porque si yo selecciono, bueno, acá restablezco todo, ¿no? Pero yo selecciono las menciones a la dignidad vinculadas con, no sé, por ejemplo, la dignidad como derecho, bueno, voy a mirar un gráfico y ahora el gráfico me va a decir solo lo de la dignidad como derecho, no me sale todos los casos. Por supuesto, hay gráficos que son interesantes, si yo restablezco todos, después lo vamos a ver. Hay un gráfico que es comparativo. Bueno, las fórmulas, dignidad. Acá está. Cantidad. Bueno. Este es, por ejemplo, las menciones a la dignidad que sí, que no hay menciones. Este lo vamos a ver después. Acá no hay menciones a la dignidad, acá aparece la primera en el 84 y acá vamos viendo y nos permite ver, en este año es igual la cantidad sobre el total de sentencias, cuántas, o mejor dicho, cuántas que sí, cuántas que no sobre el total, ¿no? Esto permite una comparación. Bueno, así podemos estar un buen rato y después, si quieren, si nos queda tiempo en nuestra presentación tenía unos límites un poco abiertos, porque justamente también está en función de que es la presentar y compartir la base, ¿no? Las tablas es un pedido que le hicimos luego al pobre programador, sufrió yo creo que esto fue maltrato laboral contra su dignidad, porque después de que había desarrollado todo, le tuvimos que pedir que elabore estas tablas. Por suerte era bastante fácil para él, y es una persona enormemente generosa e idónea, y realmente con mucha diligencia y generosidad preparó esto, y acá ya nos permite exportar como tabla. Supongamos que yo selecciono entonces solo las menciones a la dignidad, perdón, vamos a volver de cero, solo las menciones a la dignidad y quiero ver cuántos casos de dignidad hubo por año. Entonces yo genero la tabla
En el momento en que se genera, ustedes ven acá que la tabla dice año y cuántos casos hay. 1, 0, 0, 1. Bueno, acá está chiquitito. Ustedes habrán visto que acá se me desplegó el portapapeles. Me quedó copiado como un archivo, como una tabla que yo puedo impactar en mi archivo Excel. Entonces yo después lo llevo al Excel y lo trabajo mejor con porcentajes o con lo que fuere. Entonces eso permite exportar, no solo grabando, esto graba el gráfico, esto graba la imagen tal cual está acá, pero si yo la llevo al Excel la puedo trabajar, ¿no? Bien. Creo que estamos con la... Bueno, tablas hay varias, obviamente. Acá hay casos de dignidad, casos de escenarios, casos de fórmulas. Las fórmulas, los casos de dignidad versus casos totales, esta también es interesante, que es la que vimos antes. Acá en números. Estos son los números que están detrás de los gráficos. Por eso no le fue tan grave a esta tarea. Sí, las fórmulas, que fue una cosa que incorporamos en la mitad del camino. Las fórmulas están... Esto es gráfico muy complicado, por eso es importante que se copie el portapapeles, porque estas son todas las fórmulas y la cantidad de veces que aparecen. Bien, el tema de las fórmulas, de todos modos, ustedes lo van a ver en la clase que viene con Florencia Ratti. Entonces, Florencia Ratti va a asumir y explicar mucho más en detalle cómo se hizo esto de las fórmulas y algunas conclusiones en lo que es una de las derivaciones de nuestro proyecto, que es la forma en que la Corte se cita a sí misma y la forma en que la Corte va construyendo su propio discurso, ¿tá? Y entonces hay aspectos, diríamos, ya vinculados a la doctrina judicial o a la forma de trabajo de un tribunal que los va a analizar en sentido propio Florencia Ratti. Así que hay toda una cantidad de preguntas que nosotros vamos a hacer algunas referencias en lo que sigue, pero no vamos a entrar en eso. Bueno, Elga, no sé si hay preguntas o querés comentar algo más de esto. No, por ahora, digamos, ahora vamos a ver algunas de estas tablas y gráficos, pero bien, como les comentaba Nicolás, siempre está la posibilidad de copiar estas tablas, sobre todo las más complejas, digamos, y nosotros ofrecemos algunas conclusiones que son, digamos, como las que llegan a primera imagen, pero esto se puede indagar desde tantas perspectivas o preguntas como se les ocurra, ¿no? Nosotros nos concentramos en la dignidad con estos criterios. Sí, allí me preguntaban si se puede filtrar por derecho a la salud. Sí, probablemente eso convenga buscarlo por temas secundarios. Yo voy a restablecer, entonces pongo salud en tema secundario y me va a tirar todas las sentencias que nosotros identificamos vinculadas con salud en lo que sería el tema secundario, ¿tá? Y eso le puede servir al investigador que está haciendo sobre derecho a la salud. De alguna manera en estos está vinculado al derecho a la salud. Obviamente que hay algunos que son famosos como Poblete Vilches o IB o el mismo Artavia, y otros que pueden ser menciones, o Jiménez López, indudablemente, pero pueden ser menciones. Fíjense que hay distintas maneras de buscar, lógicamente. Acá lo hicimos por el buscador de palabras, pero también podría ser acá por el listado de temas, o también por las fórmulas. O sea, nosotros en las fórmulas a veces, acá ya es específico de nuestra investigación, no es general de la jurisprudencia de la Corte, sí es específico de nuestra propia investigación, que sería cómo fue la conexión entre dignidad y salud, que es uno de los temas que está estudiando una de las integrantes de nuestro equipo, que es Mariana Pardo, también está con eso, ¿no? Bien. Me preguntan, si no entendí mal, ¿va a estar disponible para acceso de cualquier investigador? Sí, exactamente. Como nuestro proyecto, la UCA adhiere a la política de acceso abierto. Este proyecto de investigación surge de una cofinanciación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Universidad Católica, y en los objetivos habíamos puesto que esta base va a estar a disposición de todos. En nuestra idea original era un Excel que íbamos a subir al repositorio de la UCA, pero ahora va a ser toda esta aplicación. Va a estar en el repositorio institucional. Si quieren allí, si quieren Florencia, después compartís el link del proyecto en el repositorio, donde ustedes van a encontrar los papers que va a generar el proyecto, y también se va a subir. Esperamos que se suba antes de que terminemos el curso. O sea, realmente hoy a la mañana recibimos de parte de Ramiro esta última versión con ajustes, y lo estamos todavía terminando de presentar, y bueno, es la primera vez que vamos a subir en el repositorio, por lo menos desde Derecho, una base de datos, algo distinto a un archivo PDF,
así que para nosotros es una novedad y tenemos que hablar con la gente del repositorio en ese sentido. Bien. Dice, ojo que van a aparecer los datos que cruzan dignidad y salud, pregunta una persona. No, buena pregunta. Exactamente, si yo cruzara solo las fórmulas vinculadas con salud, sí va a aparecer solo los datos de salud. Pero si yo pongo el tema secundario, salud, no me va a salir solo las que mencionan la dignidad. Fíjense que hay, esta menciona, esta no, por ejemplo. El CISET 139, este es Jiménez López. Lo que pasa es que esta debe ser la excepción preliminar de Jiménez López. Estaba en juego, después cuando sale el fondo en 2016, aparece salud, y ahí menciona la dignidad. En C171 no hay mención a la dignidad y es fondo, pero hay alguna vinculación con salud. Entonces, en general vemos que los temas secundarios de salud, casi todos tienen vinculación con dignidad, pero en dos no, que nosotros identificamos como no mención. Recordamos, mención es que en el discurso de la Corte aparezca, ¿está bien? Eso en relación a la pregunta de nuestra participante, ¿está? Si se puede buscar los votos de Trindade. No, hubo un momento de enorme ambición, casi ya ibris, y que era ibris, ciertamente sí, que queríamos hacer un trabajo ya, incluir votos, cantidad de jueces que votaron, pero eso sería inabarcable, porque era mucho trabajo para cómo empezamos la tarea, con una base Excel, con una base de formulario online de carga, un formulario del sistema Outlook, y entonces realmente nos superaba si entrábamos en eso. Solo van a tener el voto en el caso de que haya sido una disidencia relevante, ¿está bien? Y gracias por la pregunta. Bueno, quizás a futuro haya alguien que toma esto y quiera hacerlo en los votos. Sí, la disidencia relevante en función de la dignidad únicamente. Claro. O sea, no si trabaja otro tema. Sí, esta base, a otra pregunta, las preguntas diríjanselas a Florencia, si después me las hace, no sé si Florencia tenés preguntas, pues tengo que estar abriendo una ventanita. Dice, si esta es solo para gente de UCA. No, el repositorio institucional de la UCA es repositorio de acceso abierto. Es para cualquier persona que quiera entrar al repositorio. Entre al repositorio de la UCA, que hay muchísimo material buenísimo, y es público, está como todo repositorio. No hay nosotros no tenemos planteado ningún embargo ni suscripción, ni nada en cómo vamos a difundir esta base. Bien. Bueno, Elga. Bien, ¿querés que volvamos al PowerPoint? Vuelvo. Bien, ya que estamos, mientras se abre, a continuación les queríamos mostrar algunas de nuestras conclusiones. Digamos, de esto todavía se pueden extraer muchísimas más. De hecho, bueno, estamos trabajando sobre ello. Nuestra idea es publicar en el corto plazo, esperemos, un paper con algunas de estas conclusiones y otras. También otros miembros del equipo están trabajando con algunas temáticas en particular. Hay trabajos que ya están publicados, otros que todavía están en vías de evaluación, así que pueden consultar el repositorio de manera permanente, porque allí es donde van a ir apareciendo las distintas ideas o las distintas discusiones. Algunas de ellas las van a poder ver en lo que queda del curso, en las próximas clases. Otras, lamentablemente, no nos alcanza el tiempo, pero sí van a poder ver las respectivas publicaciones. Dicho esto, nosotros hoy con el doctor Laferrière tenemos el privilegio de comentarles estas conclusiones, pero como destacó anteriormente, esto viene de un trabajo colectivo que ha sido enorme. Entonces, bueno, nosotros estamos poniéndole la cara a un trabajo que en realidad no es tan propio, sino que, bueno, venimos a hablar en nombre de muchas otras personas. Bien, para empezar a hablar un poquito de cuáles son los resultados preliminares, ¿no? O sea, bueno, este curso era sobre el concepto de dignidad en la Corte Interamericana. Bien, ya entrando de fondo al corazón de este tema, de los 372 documentos, es decir, todas las opiniones consultivas y los casos contenciosos, en 163 se menciona la dignidad.
en 8 opiniones consultivas y 155 casos contenciosos. 119 casos en los que se menciona la dignidad se pueden a su vez subdividir en el grupo de esos casos en los que se discutió el artículo 5, 6 u 11, que son aquellos en los que se menciona en la Convención Americana la dignidad, pero también hay 44 casos en los que esos artículos no estuvieron en juego y la Corte igual habló de la dignidad. Que esto vamos a ver en breve, que nos permite llegar a alguna conclusión y que por lo tanto no es un dato menor. A su vez, de esos 163 casos en los que la Corte menciona la dignidad, hacia el interior, digamos, de ese corpus, dignidad, digno, digne, indigno, aparece 352 veces en total. Bien, pasamos de presentación, de Filmina. ¿Quieres que lo...? Ahí está, bien. Bien. En este primer gráfico, extraído de la base, podemos ver cómo se da la evolución del uso de dignidad en la jurisprudencia de la Corte. Y podemos ver que, si bien se usó ya desde el inicio, en 1984, ese uso es muy tímido, digamos. Recién en 1989 se usa 2 veces, después vuelve a descender a 0. Entonces, por lo menos hasta el 2002 podemos hablar o podemos ver que el uso de dignidad está, pero es algo que se hace con mucha timidez o bastante solapado. Pero es a partir del 2002 que aparece un uso muy grande y muy acentuado del concepto de dignidad en la jurisprudencia de la Corte. Y recordemos que este año, cuando hicimos la división en etapas, Gisela Ferrari nos comentaba en el último encuentro que es justamente en el cual aparece un mayor activismo de la Corte y en el cual cobra un protagonismo muy marcado la idea del control de convencionalidad por parte de los estados en todos sus actos. Entonces, esto no es un dato menor y fíjense cómo crece exponencialmente el uso de dignidad. Y en el próximo gráfico, que es uno de los que habíamos visto testeando la base, podemos comparar cómo, digamos, empieza a aparecer la correlación entre la cantidad de fallos que sí mencionan la dignidad, que son los rojos, y los fallos que no la mencionan, que son los azules, por año. Y fíjense que a partir del año 2002, no solo aumenta la aparición del uso de dignidad, sino que también aumenta en comparación con la cantidad de fallos que no la mencionan. A tal punto que principalmente, digamos, o mayoritariamente, excede, digamos, el 50% de fallos que sí mencionan la dignidad. Entonces podemos ver que a partir del 2002 se abre toda una etapa en el uso. Bien, pasamos la Filmina. En esta tabla vamos a ver, o podemos encontrar, cuáles son los artículos y los respectivos derechos violados en la jurisprudencia que la Corte ha considerado violados. El artículo 1 es el que encabeza la lista, pero esto es lógico, porque allí se incluye la obligación de respetar derechos, y por lo tanto, toda violación de derechos humanos incluye la violación a la obligación de respetar los derechos. Pero sí de esta tabla nos interesaba mucho destacar que, por ejemplo, vamos a ver que una de las violaciones más frecuentes es la violación al artículo 7, que es el derecho a la libertad personal, pero también, y ya hacia arriba, aquellos que tienen que ver con las garantías judiciales y de protección judicial, y el derecho a la integridad personal. Y destaco esto porque va a ser muy importante cuando veamos, en el encuentro que viene, algunos otros parámetros sobre la agenda de la Corte, y son generalmente estos los artículos que están en juego con
una casuística muy común que tiene que ver con la privación ilegítima de la libertad y también con las condiciones de detención. No exclusivamente, pero sí suelen ser estos los artículos más frecuentes allí. Bien, si pasamos de Filmina, para completar la tabla, pero bueno, esto es meramente ilustrativo para mostrar lo que se puede hacer con nuestra base. Si seguimos, para ver cómo entran en juego las acepciones que usamos nosotros o que propusimos nosotros. En primer lugar, podemos ver que en esta clasificación, según la concepción del individuo, muy claramente la dignidad se asocia con el valor sustantivo, digamos, o como valor sustantivo. Es arrolladora la diferencia entre uno y otro. Hay que destacar por la cantidad de menciones que esta categoría la usamos no por documentos, sino en función de las fórmulas. Es decir, con la mención literal hicimos la clasificación. Y aquí que podemos ver que aparece la dignidad como autonomía, en unos minutos nos vamos a detener en eso, que el número no es tan significativo, pero vamos a ver que significa más cuando vemos esto en la evolución. En la próxima filmina, bien, vamos a ver la dignidad según su rol. Ahí está, bien, debe estar más abajo, perdón. Cuando vemos la dignidad según su rol, que es la otra categoría que hemos estado analizando, vamos a ver que la dignidad como principio es claramente el sentido que más aparece. También lo fichamos en función de las fórmulas a esto. La dignidad como derecho no aparece tanto, pero también va a cobrar un especial significado cuando veamos la evolución. Y finalmente, la dignidad como calificando un derecho, que aparece, digamos, en un 25% de las ocasiones, pero también va a ser significativo este dato cuando veamos en la evolución del tiempo cómo aparece. Bien, Elga, seguimos. ¿querés que busque? Creo que no sé si fuera al de... Ahí, ya estoy buscando rapidito. Acá, este era el que quería buscar. El de valor sustantivo y autonomía. Sí, exactamente. Ahí que pueden ver la evolución comparada entre estos dos sentidos. La dignidad como valor sustantivo, que es la azul, podemos ver que desde 1984 hasta el 2018 se mantiene, digamos, es decir, se ha usado, pero hasta el 2002, bueno, también responde a esa timidez originaria, de la cual hablamos antes, y después aumenta. Y la dignidad como autonomía, podemos ver que básicamente aparece al principio, en 1984, y desaparece hasta el 2002. Entonces, a partir del 2002 es cuando empieza a usarse y crece casi exponencialmente, digamos. Ustedes podrán decir, 4 apariciones en un año no es mucho, pero si pensamos que en la historia de la Corte no había aparecido prácticamente, ese aumento del 2002 a la fecha es bastante significativo. Y sobre todo porque coincide con un detrimento de la dignidad como valor sustantivo. Bien, ahora sí, volvemos para atrás. Perdón. Ahí está. Bien, y cuando mencionábamos este rol de la dignidad, ya sea como principio, caracterizando un derecho o como derecho, podemos ver que la dignidad como principio se ha usado casi permanentemente desde el inicio de la actividad de la Corte, pero también en particular aparece acentuadamente a partir del 2002. Y no solamente que se acentúa mucho, sino que en particular podemos verlo en la última etapa, desde el 2002 hasta el 2018, en el cual se mantiene casi de manera permanente en más de 6 menciones o fórmulas en cada año. Bien, y en el próximo gráfico vemos que esto contrasta claramente con otro uso, que es la dignidad como derecho. Y la dignidad como derecho
uno ve este gráfico y puede decir, bueno, también se dispara al final. Pero ahí lo interesante, más que la fecha del final, es la fecha en la cual se inicia este gráfico. Uno puede configurar para que empiece en 1984 o 2002. Acá lo ponemos así para visualizar entero. Pero digamos, antes del 2002 no había menciones a la dignidad como derecho. Entonces, este uso comparado con la dignidad, calificando un derecho o como principio, claro que aparece poco, pero aparece poco porque es muy reciente. Entonces, si vemos que es muy reciente y que está aumentando, podemos ir pensando en la proyección y el rol que está ocupando o el lugar que está ocupando este sentido de la dignidad. Bien, y en la otra vemos el sentido restante, que es la dignidad como calificación de un derecho. Antes de 1999 no aparecía, digamos, es 0, y a partir de 1999 empieza a aparecer esta mención de la vida digna, el retorno digno, demás, vivienda digna. Existencia digna. Existencia digna. Y fíjense que no solamente aparece en el 99, sino que empieza a crecer, sobre todo a partir del 2002. Sigo resaltando mucho este año porque, si bien en la bibliografía encontrábamos que este era un año clave, no habíamos esperado encontrarnos con un dato visual tan claro en los distintos gráficos, de que aparece la dignidad muy acentuadamente y también en determinados sentidos. Bien, esto por un lado, con este sentido, pasamos de Filmina, y acá vemos otra de las clasificaciones que usamos, y bueno, y otros datos que nos pueden servir. Uno de los sentidos que habíamos fichado era la dignidad según el sujeto al cual califica. Y allí teníamos 3 subcategorías. La primera, que es la que está en celestito, la dignidad como nota de las personas humanas. Muy claramente aparece la dignidad como nota de las personas humanas. La dignidad como estatus institucional, que aparece solo en 3 fallos, pero en realidad aparece más bien de manera indirecta, es decir, porque la Corte trae a colación el derecho interno de los estados. Solo en uno de ellos, López Lone, la Corte habla de la necesidad de determinar el concepto jurídico indeterminado de la dignidad del cargo. Esto nos parecía un dato a resaltar, porque la Corte usa muchísimo dignidad, como podemos ver, y nunca dice hay que especificar la indeterminación de la dignidad. Pero cuando lo ve calificando un cargo, ahí sí. Bueno, y el resto de las categorías que aparecen en blanco tiene que ver con el derecho o el elemento al cual caracteriza la dignidad. Entonces, acá no está en un único porcentaje, sino que aparece distinguido por aquel elemento. Fíjense que aparece la reparación integral a la víctima, la dignidad de los muertos, el retorno digno, el entierro digno, o sepultura, vida digna, dignificación de la memoria de la víctima, trato digno, existencia digna, condiciones de dignidad y vivienda digna. Bien, este era el que había quedado mal acomodado. Y bien, esto respecto de las fórmulas, que como anticipó Nicolás, vamos a hablarlo un poco más la semana que viene, pero si quieres, Nicolás, aclarar algo. Sí, nosotros hemos llamado fórmulas a criterios o estándares argumentativos, como dice acá una cita de Florencia Ratti, que el tribunal aplica cada vez que se enfrenta a determinados escenarios fácticos a fin de evaluar si ha habido o no una vulneración concreta de la convención. Nos encontramos con que al revisar habíamos hecho en el relevamiento un campo que era los párrafos destacados, o sea, la base contiene la transcripción literal de esos párrafos, de esas 352 menciones. Al analizar esas 352 menciones una al lado de la otra, nos encontrábamos que muchas veces el texto se repetía y la Corte se citaba a sí misma. Con lo cual dijimos, bueno, esto nos facilita la investigación. Bueno, en total identificamos 118 fórmulas que totalizan esas 352 menciones. A cada fórmula le asociamos un escenario fáctico y eso es lo que presentamos a continuación.
La fórmula que más se repitió fue la idea de dignidad de la víctima, la idea de condiciones de detención compatibles con su dignidad aparece 24 veces. Obviamente no voy a mostrar las 118, no teman, voy a mostrar las que están más de 5 veces y solo un paneo. Esta es una de las que más, también más clara, fíjense, el daño moral puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras que tengan efectos como la restablecimiento de la dignidad de la víctima. Este tema, esta frase 21 veces se repite, a veces se cita, otras no, después lo vamos a ver con Florencia, ese aspecto que es uno de los interesantes de la parte, diríamos, formal, diríamos, de nuestro proyecto. El principio de interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano. Conexión entre el principio de interés superior, esta fórmula aparece 13 veces, la persona legalmente detenida aparece 11 veces, y así tenemos distintas fórmulas que fuimos entonces identificando a partir de esos párrafos destacados que surgían de leer cada documento y de haberlos compilado en la planilla originaria. Después sobre esa planilla se hizo un Excel y todo eso se volcó a la aplicación y a la base de datos que vamos a compartir públicamente. Bueno, acá siguen otras fórmulas. La dignidad y la igualdad, aislamiento prolongado, esta es una fórmula típica, bueno, dignidad de la persona, las condiciones de los reclusos, existencia digna, condiciones de vida digna, las reglas mínimas para el tratamiento de recursos aparece 5 veces, la idea de derecho a la dignidad específicamente. Bueno, en cuanto a los escenarios, este es un gráfico de algunas de los más vistos, lo que llamamos etiquetas o escenarios, bueno, detención y dignidad 72 veces, o sea, de esas fórmulas, las que están vinculadas a detención y dignidad están en 76 ocasiones, dignidad de la víctima 57, vida, existencia digna 48, que de alguna manera refieren a algo de eso, dignidad del niño 20, dignidad y salud 16, dignidad e igualdad 15, dignidad y vida privada 15. Estos son escenarios fácticos que están detrás de esa fórmula, ¿no? Sobre esto va a pronunciarse después, a explicarlo mejor la semana que viene Florencia Ratti. Yo solo paso revista a la enumeración. Y bueno, para ir ya concluyendo nuestra exposición y abrir también a escuchar preguntas que tienen para hacer, algunas, digamos, expresiones, ya la mencioné, esta del derecho fundamental a la vida, comprende no solo el derecho humano de todo ser a no ser privado de la vida arbitrariamente, sino el derecho a que no se le impide el acceso a las condiciones que le garanticen existencia digna. La idea de dignidad de la víctima, que ya la vimos recién, el daño moral. Y dignidad y autonomía. Quisimos, por esto que habíamos dicho al principio, de cómo ha tenido peso, son 7 fórmulas que identificamos referidas a la autonomía. La protección a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo la capacidad para desarrollar la propia personalidad. Fíjense que ahí está lo del artículo 22 de la Declaración Universal, y aspiraciones a determinar su identidad y definir sus propias relaciones. El artículo 11 protege los valores fundamentales, con el reconocimiento de la dignidad, y acá viene la cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamiento se erige tanto en el principio de autonomía, acá es clarísimo, como en la idea de que los individuos deben ser tratados como iguales. Un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse, escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. Otras. La Convención constituye una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamiento se erige, y acá se repite el anterior, aunque con alguna variante. 2 de la autonomía se vinculan con el consentimiento informado, y el derecho a la identidad y autonomía. Bueno, estas son algunas fórmulas y ahora pasamos ya a conclusiones y abrimos el diálogo. Elia. Bien, una de las conclusiones que podemos ver analizando estos datos, en primer lugar, es que la dignidad
en general es usada principalmente como principio o fundamento de los derechos, pero no encontramos demasiados criterios para determinar qué es exactamente para la Corte la dignidad. Esto quizá también lo podamos ver a medida que avancemos con la dignidad aplicada a determinados temas, pero sabemos, si uno lee, que principalmente la Corte aplica o menciona la dignidad como principio. Sin embargo, no acompaña ningún elemento que le dé contenido a la dignidad como principio. Esto también va en consonancia, en unos minutos lo vamos a retomar, pero bueno, adelanto ahora. Se toma como principio, como valor sustantivo y como nota de las personas humanas, ¿no? Dentro de esta clasificación que hicimos, generalmente los usos mayoritarios son esos. Y eso está en consonancia con la la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero al no tener demasiados elementos argumentativos, queda un poco a criterio también de quien lee o quien recibe la sentencia, completar qué significa que la dignidad sea un principio, sea una nota de las personas, o sea un valor sustantivo. Un dato que no es menor y en el que hemos hecho hincapié, es que en los últimos años ha aumentado claramente el uso de la dignidad en relación con la autonomía. Y allí, cuando nos detenemos en estas fórmulas, que vimos recién, podemos ver que, a diferencia de las fórmulas asociadas a otras concepciones del individuo, cuando la Corte habla de la dignidad como autonomía, se detiene a especificar que tiene que ver con la racionalidad de los individuos, con la capacidad de proyectar su plan de vida, es decir, es una de las pocas excepciones, uno de los pocos casos en los cuales la Corte realmente se esmera en proveerle un significado y respaldar este sentido. Y eso es llamativo. Si bien, por ejemplo, en algunos textos, digamos, de la bibliografía, podemos encontrar que se explicita que la Corte es claramente kantiana, no encontramos estas menciones a Kant, por ejemplo, o no tenemos un trasfondo filosófico explícito, pero sí la Corte siempre incluye alguna mención de estas características. Y esto es para hacerlo notar porque claramente la Corte está enviando un mensaje. Otra cuestión tiene que ver con la función o el rol que cumple la dignidad cuando caracteriza un derecho. Por ejemplo, el caso en el que nos detuvimos recién, el caso de vida digna o de existencia digna. En primer lugar, para destacar que se ha usado muy crecientemente desde el 2002, y no tanto antes. Y lo segundo, porque eso nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué quiere decir que la vida, el trato, la existencia de la vivienda, digamos, el derecho que se emplea, qué quiere decir que sea digno si lo comparamos con el nudo derecho, digamos? Bueno, por lo menos por las fórmulas que hemos ido localizando, podemos ver que ahí entra un poco este activismo de la Corte y también empieza a abrirse la puerta a pensar el vínculo con los derechos económicos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Algo de eso también vamos a ver en los encuentros que siguen, sobre todo de la mano con la vulnerabilidad económica, y también porque esto no es una cuestión menor, porque digamos, la fórmula de vida digna, trato digno y demás, pareciera una fórmula natural, pero cuando hace esto, la Corte pone un mandato de optimizar un derecho y también amplía la responsabilidad de los estados. Entonces, es un calificativo que indica algo y que operativamente tiene un significado muy grande, porque es lo que puede permitir condenar a un estado. Y eso se ha dado también con el derecho a la salud también. O sea, también hemos visto, vamos a ver después con la exposición de Mariana Pardo, cómo el derecho a la salud, antes de ser declarada su violación directa, digamos, su operatividad directa, fue vía esta vida digna o existencia digna que se hizo la operatividad indirecta del derecho a la salud. Exacto, y también eso
digamos, hay que verlo de la mano con la evolución de los derechos que se van analizando. Porque justamente, por ejemplo, la salud no era un derecho que se tratara demasiado anteriormente. Entonces, ahí vamos viendo un poco también la agenda temática de la Corte y cómo va cambiando. Bien, y en la filmina que sigue, ahí aparecen un poco estas conclusiones que anticipamos ya. Hoy mencionábamos que de todas las menciones de la dignidad, la gran mayoría han estado relacionadas con los artículos de la Convención Americana en los que se menciona la dignidad. Pero también hay 44, de los cuales creo que 41 aparecen después del 2002. Entonces uno lo puede ver de manera impactante, cómo la Corte se libera un poco, o se independiza un poco de la Convención Americana. Y empieza a crear su propia doctrina de la dignidad. Entonces, es muy interesante detenerse y analizar esto, porque es entonces a partir del 2002 que vemos ese quiebre, no solo porque aumenta el uso de dignidad, cambian un poco los sentidos de la dignidad, pero también aparece una cierta independencia de la Corte respecto de la Convención. Bien, y esto que lo había mencionado hace unos minutos, la Corte no da parámetros para determinar cuándo se produce la violación. Esto es una cuestión que lo debatimos mucho y lo destacamos, porque en realidad vemos que uno le puede ir dando sentido a dónde la Corte encuentra dignidad y cuándo encuentra condiciones o circunstancias violatorias a la dignidad, o reparaciones dignificantes de las víctimas, cuando entran los casos concretos. Entonces, en los casos concretos, no genera estándares genéricos. Y esto es una tensión que destacamos mucho, porque, por un lado, no es una función de la Corte generar estándares, ¿no? La Corte no legisla, pero también si tenemos en cuenta que la dignidad es uno de los conceptos más importantes en el sistema de protección de derechos humanos, y que todos los estados, a través de todos sus poderes, tienen que hacer un control de convencionalidad, ese control de convencionalidad no puede ser totalmente azaroso. Entonces, va un poco de la mano con la acción de la Corte. La acción de la Corte da una multiplicidad de sentidos de la dignidad, pero no tenemos estándares tan claros sobre qué es la dignidad en cada uno de esos sentidos. Entonces, esta es un poco la complejidad con la cual nos encontramos, porque a pesar de que podemos distinguir muchos usos, algunos usos preponderantes, en realidad es muy difícil brindar una definición clara para hacer ese respectivo control de convencionalidad de los estados. Bien. Y aquí en esta última filmina, les adelantamos un poco cuáles son los trabajos que ya hemos estado avanzando, o al menos algunos rubros sobre los cuales hemos estado avanzando. A medida que vayan siendo publicados, los estaremos subiendo en el repositorio, pero como podrán ver, el equipo es amplio y eso también nos ha permitido tener una amplia diversidad de temas a los cuales podemos abocarnos para ver de qué manera la dignidad aparece. Bien, y finalmente estamos abiertos a preguntas. Este es el equipo, así que estamos abiertos, por supuesto, a preguntas, comentarios, y estamos ansiosos de que puedan usar la base también para ver hasta dónde puede llegar nuestro trabajo y cuánto más se puede ampliar. Bueno, he recibido algunas preguntas, si les parece, se las leo. ¿Prefieren que se las lea todas juntas y luego las contestan? Bien. Bueno. Bien, la primera dice, según los distintos fallos que mencionan o utilizan el término dignidad desde distintas perspectivas, parecería que no existe una forma única de invocar la dignidad de una persona.
o por el contrario, sí existe un criterio en común. Luego nos preguntan si se ha visto en el uso que la Corte hace de dignidad la fórmula dignidad y equidad, y además si es posible buscar esa fórmula dignidad y equidad en la base de datos. Por otro lado, nos manifiestan que si no consideran que es una paradoja que un principio no se pueda precisar. Un principio entiendo como la dignidad no pueda tener precisión en la jurisprudencia de la Corte. Por ahora esas son las preguntas que nos han llegado. Si quieren, estamos a tiempo aún de que me envíen algunas y les doy la palabra a Nicolás o a Elga para responder. Muchas gracias. Bueno, no sé, Nicolás, si vos querés empezar, querés que... Como quieras, podemos los dos responder lo que queramos de los dos. A la primera, si hay una forma única o un criterio común, bueno, yo creo que una de las conclusiones del proyecto es que no encontramos una forma única, eso está claro, que hay una ambivalencia o una polivalencia, diríamos, del término dignidad. Elga es mucho más experta que yo en el uso del tema del lenguaje, así que voy a remitir a eso. Sí, debería decir que en un workshop previo que hicimos, Daniel Urosa de Boston College nos hizo una serie de comentarios interesantes sobre, que es un tema que nos queda para profundizar también, si hay una consistencia interna al interior de un mismo tema. O sea, si la Corte al momento de tratar, no sé, todas personas privadas de la libertad, mantiene una cierta coherencia al interior de ese tema, o si también hay incoherencias al interior de ese tema. Y Alfonso Santiago también nos señalaba la necesidad de pensar la consistencia con relación al concepto mismo de la dignidad en la Convención, o sea, la consistencia de la Corte con la dignidad en la Convención y la importancia que tiene la dignidad inherente como valor sustantivo. No sé si respecto a esa pregunta, Elga, ¿vos querés comentar algo más? Sí, bueno, claramente nuestro proyecto estaba orientado, o ya partía de la idea, de la noción de que no había un criterio único. Digamos, esta era nuestra hipótesis y bueno, quedó corroborada a partir de que pudimos encontrar ejemplos de toda esta pluralidad de significados que fuimos postulando. Quizás lo más parecido a criterios que tampoco son únicos, pero que sí le dan cierta uniformidad, son las fórmulas de las cuales va a hablar Florencia más adelante. Es decir, bueno, un poco para no hablar tan distinto, la Corte suele traer a colación fórmulas reiteradas en escenarios similares. Ahora, esas fórmulas son distintas y se pueden asociar a distintos sentidos también dentro de los que postulamos. Entonces, claramente no hay un criterio único. Y lo segundo, quizás pensando un poco en si dentro de toda esta marea de sentidos, podemos remitir a un fondo en común, también me parece que es difícil. Porque podríamos pensar, bueno, la dignidad es un concepto analógico, ¿no? Entonces se podría trasladar analógicamente a distintos sentidos, pero si vemos cómo lo usa la Corte, algunos sí tienen puntos en común o son aplicables. Por ejemplo, de la dignidad de la persona humana, pensar la vida digna de las personas. Pero no siempre son tan compatibles como, por ejemplo, cuando la Corte subsume o identifica claramente la dignidad como autonomía, deja de lado, o esto ya entra en contradicción con la dignidad como un valor sustantivo. Entonces, claramente no hay un único criterio y sería muy forzado tratar de encontrar un punto en común entre toda esa pluralidad. Quizás saltando antes de ir a la base, porque la pregunta de la base la vamos a hacer probando la base. Vamos a ver, claro. Yo creo que vamos a buscar la palabra equidad, a ver si encontramos alguna referencia. Pero en relación a la pregunta sobre el principio que no se puede precisar, una de las que quizás no lo hemos expresado, pero sí yo escribí una pequeña, digamos, hoja de diálogo para un encuentro de interescuelas en la Universidad de Buenos Aires a partir de esta investigación. Una de las cosas importantes es que los principios, por su definición, son generales. O sea, el principio es un punto de partida que se va concretando.
Y en este sentido, lógicamente, que como todo tribunal, su actuación es legalmente dirigida. O sea, los tribunales no son creadores de derechos, sino que tienen un contexto normativo en el cual se ubican, que es la famosa división de poderes. En el campo de los tribunales nacionales es más claro porque el tribunal encuentra en una legislatura un contrapeso más claro y entonces las referencias a la dignidad que encontramos en la legislación, por así decirlo, son como más acotadas y la tarea del tribunal es más legalmente dirigida. En el Tribunal Interamericano, al no haber ese contrapeso, bueno, la Organización de Estados Americanos, pero a través de las convenciones, pero no es lo mismo que una legislatura, genera una situación donde esa, digamos, dirección legal aparece menos dirigida. Y yo creo que el recurso a los principios fundamentales en un tribunal debe ser muy acotado, porque en general las cuestiones son resueltas legalmente. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Cómo debe ser respetada la dignidad? Debe ser expresado en el mecanismo de funcionamiento republicano por un cuerpo legislativo, que es el lugar donde están representados y donde se busca la legislación con carácter general. El tribunal tendrá que considerar ese contexto legislativo, por supuesto, desde mi visión naturalista, conforme a principios fundamentales, y solo muy excepcionalmente recurrir a la dignidad. O sea, realmente la dignidad es un principio, como todos los grandes principios, que se puede recurrir en casos muy excepcionales. Si la dignidad es usada, en cambio, con un rol muy activista para ampliar a partir de una noción de autonomía, esto importa digamos, una cierta peligro de afectación del principio republicano de división de poderes. No sé si se entiende, es decir, que es como una necesidad de que esa tarea de un tribunal esté dirigida. Estos temas nos excedieron un poco porque nosotros no entramos en esto que sería ya más constitucional, hay estudios sobre todos estos temas de la Corte, pero bueno, a la pregunta yo aportaría esa respuesta, la pregunta sobre el principio. No sé si, Elga, vos querés sobre ese tema del principio y su indeterminación agregar algo. No, coincido plenamente. Digamos, si le encontramos una paradoja, la verdad que no. Creo que al contrario, los principios son guías, digamos, pero no tienen un contenido totalmente preciso. Entonces, bueno, los mecanismos institucionales de precisión son otros. Quizás el mayor inconveniente se ve, creo yo, en estas circunstancias en las cuales se tiene que dar un control de convencionalidad, digamos, y el parámetro quizá pueda no coincidir entre, digamos, los poderes institucionales que después lo hacen, la Corte Interamericana y los tribunales nacionales, por ejemplo, o bueno, puede ser otro de los poderes del Estado, pero en sí, la idea misma del principio creo que requiere cierta amplitud en su campo semántico. Bien, y respecto a la pregunta de la equidad, no creo que encontremos en la base como tema secundario la equidad, porque no estaba en la manera de formularlo. Pongo equidad y no tira nada. Ahí se ve la base. Sí. Bien, pongo equidad y no tira nada, pero probablemente en los hechos, si quizás se seleccionaran los hechos, se buscara después, se copia esto, si uno hace una selección y copia el texto y lo busca, podría buscar los textos vinculados a dignidad. Es un poco yo lo hice, sí. mientras vos hablabas, lo que hice fue, digamos, porque no aparece como tema secundario, pero sí buscando los párrafos destacados. Ah, perfecto. O sea, tomé solo los que mencionaban la dignidad, o sea, filtré por sí, e hice el ejercicio que vos acabas de explicar, que es copiar los párrafos destacados, los pegué en un Word, y en el buscador de Word puse equidad, y ahí, bueno, es otro trabajo manual, pero bueno, al que le interese esta forma de trabajar metodológica, esta es una variante, y ahí salen 24 resultados. Gracias, Elia. Muy bien. Bueno, como ven, Nicolás, tengo algunas preguntas que fueron llegando, si te parece. Dale. Elga, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta los trabajos que se están desarrollando,
quisiera saber si se encuentra relación entre el término dignidad y aspectos ambientales, como dignidad y el derecho a gozar de un ambiente sano o derecho al agua. Esa por un lado. Luego, la Corte utiliza dignidad como autonomía para, sustentando su posición en la ideología de género, crear sin sustento racional y natural lo que llama el derecho al matrimonio homosexual, que el Tribunal Europeo señala que no existe. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hay muchas felicitaciones por el trabajo y luego una pregunta más. ¿Ha identificado la Corte Interamericana un término o concepto uniforme que haga referencia a la dignidad en Latinoamérica? Bueno, el primero era el medio ambiente. Bueno, sobre ese tema va a hablar Federico Gustavo López, que es uno de los del equipo y que estuvo mirando el tema dignidad y ambiente, así que lo voy a remitir a él. Federico, te anotaste la pregunta, porque él estuvo justamente mirando los casos donde se hace cuestiones del ambiente y el derecho al agua. ¿tá? Así que, pero creo que hay alguna conexión. Respecto al tema de la ideología de género y la opinión consultiva referida a específicamente elevada por Costa Rica sobre el tema de género y personas del mismo sexo, bueno, yo tengo una posición clara, muy conocida, que es contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo. He escrito sobre ese tema, como aquí en el mía personal, por supuesto, y por supuesto institucional de la Universidad Católica. Aquí también hemos escrito otros autores, pero no en el marco de este proyecto, sinceramente porque nos desbordó. Probablemente podría ser un tema de investigación. Yo no le quiero correr el cuerpo a la pregunta, sino que ya se sabe muy claramente cuál es mi posición, es pública con los escritos que he hecho. Acá hablo yo a título personal, no por Elga, sino que no lo hemos llegado a investigar, porque yo que investigué temas más vinculados a la bioética, me concentré en el uso de dignidad en Artavia Murillo. Los temas de derecho de familia no llegamos, indudablemente que hay una expansión del uso de la dignidad que es, digamos, terreno fértil para la expansión de la ideología de género, que ideología de género es un término que está queriendo enfatizar los aspectos de autoconstrucción que desconoce los aspectos biológicos. Por supuesto, no está queriendo entrar en la parte que tiene que ver con la igualdad de varones y mujeres, que es un aspecto enormemente legítimo y necesario de enfrentar en nuestros días, que no es exactamente el término en el que entiendo que la pregunta se refería, así que bueno, no lo hemos profundizado como grupo porque estuvo más, como han visto en esta presentación, focalizada en los grandes ejes panorámicos del uso de la dignidad, ¿no? Pero bueno, a quien le interese después podrá tomarlo y profundizarlo a partir de la base, ¿no? Y la tercera pregunta creo que era dignidad en Latinoamérica, ¿no? Exactamente. En eso en realidad tampoco nos detuvimos, pero digamos, la Corte no habla como, bueno, este es el criterio en Latinoamérica, pero sí es interesante destacar que también en algunas de las fórmulas, o un escenario, una etiqueta, si yo mal no recuerdo, que mencionamos, es cómo la Corte hace mención en algunos casos del jus comune latinoamericano, ¿no? Tratando de empezar a generar como ciertas notas características o en común en los distintos estados latinoamericanos. No hay demasiada profundización de esto desde la Corte, hay más desarrollos teóricos quizás en la doctrina, pero sí teníamos estas dos fórmulas que son las únicas vinculadas a la dignidad. Entonces, bueno, ¿qué peso tiene este concepto de dignidad latinoamericana? Bueno, no es enorme, porque en realidad solo hay dos casos que la traen a colación, probablemente se citen mutuamente, ahí tendríamos que chequear ese dato. Sí, probablemente, sí, mira. Sí, el párrafo es el mismo. Pero bueno, eso también es algo que veremos en la proyección en el tiempo, ¿no? Es una doctrina quizás un poco más nueva, no lo hemos visto tanto, pero es como lo etiquetamos nosotros en estas fórmulas.
Claro, fíjense que buscamos por etiqueta, dignidad y jus comune, que era la etiqueta, y nos trae estas fórmulas. A veces la etiqueta coincide con una fórmula, y a veces la etiqueta engloba más de una fórmula. Por ejemplo, si vamos a detención y dignidad, hay un montón de fórmulas literales que hemos englobado en esa etiqueta. Todas estas fórmulas, muchas se repiten, pero bueno, esa es la manera en cómo hicimos nuestro procesamiento de los datos, digamos. Nicolás, Elga, lo que me han consultado por el chat es si es posible que envíen las filminas del PowerPoint que han compartido hoy con nosotros. ¿Sí? Sí. No las publiquen porque nos van a robar los datos antes de que los publiquemos nosotros. La doctora Fina se ríe allí. Sí, la enviaremos. A mí Nosotros estamos en proceso de publicación, por favor respeten la originalidad de las investigaciones. Claro, ahí me llegó una pregunta más. Sí, aclaro, digamos, que no es que todavía estamos muy retrasados con el trabajo, sino que en realidad el fichaje nos llevó 2 años y ahora estamos aventurando a toda velocidad conclusiones. Entonces, estamos terminando un paper y postulando ya las conclusiones al mismo tiempo. La pregunta que me llegó es si la Corte reconoce la dignidad de la persona humana, pero no termina de reconocer su fundamento objetivo en una ley natural. Si esto es correcto, es así. O sea, claramente, a esto hacíamos referencia cuando pensábamos, bueno, ¿qué quiere decir que sea una nota inherente a la dignidad humana? ¿Qué quiere decir que sea un valor sustantivo? Bueno, la verdad es que la Corte no nos deja ver nada, o qué tiene en mente cuando pone esto. Entonces, no hay claramente un vínculo con la ley natural o con, digamos, la naturaleza humana. Entonces, si uno tiene que entrar a buscar ahí, es difícil. Sí, en cambio, por eso destacábamos lo de la dignidad como autonomía, donde sí se detiene a poner estas características. Entonces, no dice Kant, pero explicita, digamos, una concepción liberal más clara cuando trae a colación la autonomía. Y aquí he recibido una pregunta más, si se animan a contestarla. La pregunta es, ¿cuál es el alcance o relación del derecho de la dignidad humana con las técnicas de reproducción asistida? Y bueno, además los felicitan por sus ponencias. Bueno, esa pregunta la vamos a analizar en el módulo donde vamos a hablar de bioética. O sea, la semana que viene, o sea, esta es la mitad del curso, son 4 encuentros. Obviamente podríamos hacer un año entero de todo esto, porque podríamos estar hablando de fallos, y fíjense que nosotros no entramos en cada fallo, en los hechos, es una mirada muy panorámica, ¿no? Pero cuando la semana que viene ya entremos, va a estar el módulo que va a presentar Florencia Ratti, que va a ser el módulo genérico sobre fórmulas, y después ya tenemos 3 módulos de temas específicos. Ahí voy a tocar yo lo de bioética en un apartado breve, y bueno, al que le interese, en el sitio del repositorio nosotros vamos a ir subiendo todos los papers vinculados con el proyecto, y bueno, va a seguir todo el año, porque bueno, los papers van siendo aprobados, y una vez que salen aprobados, los subimos al repositorio, y así que bueno, ustedes podrán consultar el repositorio para buscar. Y por supuesto nos pueden mandar mails a través de Derecho Buca si necesitan material específico de un tema, en la medida que sea razonable el pedido. Ahí va nuevamente el link del repositorio. Gracias, Florencia. Y siguen llegando. hay una más cortita. ¿Puede la dignidad amparar criterios contra la naturaleza? Y bueno, entramos en un debate muy de fondo, casi naturalista, o de filosofía del derecho, habría que ver de qué estamos hablando, de qué casos, y en qué términos está refiriéndose a la naturaleza, si está refiriéndose al ambiente o a ley natural en un sentido de esencia y en ese sentido de naturaleza, digamos. O sea que dependerá mucho de eso y excede nuestro eje de análisis, ¿está bien? O sea, entramos en un debate filosófico, podríamos estar años. Y para eso está Gabriel Maino, que estuvo respondiendo por allí la semana pasada y está por ahí dando vueltas. También saludamos a los profesores presentes y alumnos de la casa.
Bueno, yo por mi parte no he recibido otras preguntas. Si les parece, Nicolás y Elga y Nicolás, damos por finalizado el encuentro. ¿Están de acuerdo? Les agradezco a todos por la asistencia. Recuerden, para los que no lo hicieron, registrar su asistencia en el link. Si quieren, ahora en un minuto lo vuelvo a compartir. Y bueno, los esperamos para los siguientes encuentros de los miércoles siguientes de abril. Muchas gracias a Elga y a Nicolás por sus exposiciones y a ustedes por las interesantes preguntas. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Muchas gracias, muy buenas noches.